los tres dones de revelación. Vamos a ver un primer punto, hermano, de este mensaje que yo le titulé La promesa del Padre, los dones del Espíritu Santo. El Padre, acuérdese que pues nuestro Señor Jesucristo decía que convenía que Él se fuera porque entonces vendría el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos iba a acompañar, nos iba a redarguir, nos iba a instruir, nos iba a enseñar, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es el Espíritu Santo nos ha dado una serie de dones, una serie de regalos, ¿verdad? Los cuales nos han sido otorgados a la iglesia, ¿para qué? Para hacer la obra de Dios, no para hacernos famosos, no para hacernos ricos, de ninguna manera. Y hoy vamos a hablar acerca de estos dones, de estos poderes, de estas manifestaciones del Espíritu Santo, que pues ahí están prometidos. Vamos rápidamente a 1 Corintios 12, que analizamos el mensaje pasado, pero donde habla el apóstol Pablo de los dones espirituales. Dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto, dice Pablo. Estamos hablando de la Nueva Versión. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Es decir, nos dejamos arrastrar hacia cualquier corriente, hacia cualquier idolatría. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, es lo que significa anatema, maldición, ni puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo somos sellados para el día de la redención y hablamos mucho de eso acerca de esos pasajes en el mensaje pasado. Pero fíjese en el versículo 4. Ahora bien, empieza Pablo, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Todos estos dones vienen del Espíritu Santo. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, del cual vamos a hablar más adelante, pero un mismo Dios que hace todas las cosas en todos. Vámonos al verso 7. Y dice, cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. No es para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de los demás. Verso 8. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otros fe por medio del Espíritu. A otros por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar esas lenguas. Todo esto, refiere Pablo, lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. El Espíritu Santo da estos dones, da estos regalos, de los cuales hoy vamos a abordar tres dones del Espíritu Santo. Son 9, hoy vamos a abordar solamente 3, pero son un regalo. Y algo que hay que resaltar aquí, hermano, antes de profundizar, es que es para que sirvamos a los demás. Es para servir a los demás, para el bien de los demás, dice Pablo. No para nuestro beneficio, no para nuestra vanagloria, no para nuestro ensalzamiento, ¿verdad? Hay personas que, por ejemplo, tienen el don de sanidad y se empiezan a creer mucho más espirituales que otros. Simple y sencillamente es un don que el Espíritu Santo le dio a ese siervo, a ese hombre, a esa mujer. ¿Para qué? Precisamente para que lo ministre con los demás. No para que tenga ningún sentimiento de superioridad, ni mucho menos. Es para servicio. Aquí nosotros hablamos de 9 dones. Quiero que lo veas a través de la diapositiva, las categorías de los dones. Son 9 dones. Los vemos en este pasaje y los podemos clasificar en 3 grandes grupos. El primero, dones de revelación, que es el objeto de este mensaje del día de hoy, donde tenemos la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y el discernimiento espiritual o de espíritus. Después vienen los dones del habla, que también vamos a predicar y vamos a enfocarnos, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. Y finalmente viene el don de habilidad para hacer las cosas, el don de fe, el don de sanidad
y el don de operación de milagros. Amén. Entonces quiero que le quede bien clara esta clasificación. Tenemos 3 categorías de los dones. Los dones de revelación, que son palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, palabra de discernimiento de espíritus. El don del habla, el hablar en lenguas, el interpretar lenguas y el don de profecía. Y finalmente el don de habilidad, o los dones de habilidad, fe, sanidad y operar milagros, ¿verdad? Entonces estos son dones, estos son regalos que el Espíritu Santo de Dios nos da como Él quiere. No, yo no puedo venirle al Espíritu Santo y decirle, yo quiero el don de sanidad porque hay muchos enfermos en mi familia. O yo quiero el don de lenguas o el de interpretación de lenguas porque veo a un hermano que está hablando en otros idiomas, tal vez una lengua muerta o una lengua angelical que ni siquiera sea terrenal, y yo quiero saber lo que él habla. No, o el don de profecía, no, yo quiero profetizar sobre acontecimientos futuros o profetizar sobre situaciones de alguna persona o alguna familia o alguna iglesia. No, hermano, el Espíritu Santo da esos dones como Él quiere, ¿verdad? ¿Cuál es su criterio? El Espíritu Santo lo sabe. ¿Sí? Bien, entonces hay que quedar bien claros en ese punto. Son 9 dones, son regalos, no los merecemos. Así como recibimos la salvación por gracia, también los dones espirituales los recibimos por meritita gracia, ¿verdad? A estas alturas, muchos que ya tienen 10, 15, 20 años en el Evangelio, o hasta los que tienen 5, 3, inmediatamente pueden empezar a identificar cuáles son los dones que el Espíritu Santo les ha dado, ¿no? Van, oran por los enfermos y los enfermos milagrosamente sanan, ¿verdad? Van, oran por alguna situación, algún conflicto, ¿verdad? Y el Espíritu Santo les da sabiduría para salir de ese conflicto. En fin, algunos tienen el don de fe, hacen grandes, emprenden grandes proyectos por la fe y Dios los respalda. Amén. Bien, punto número 2 que quiero tocar aquí en mi mensaje. ¿A quién usará el Espíritu Santo en la operación de tales dones? ¿A quiénes? ¿A unos sí y a otros no? ¿A los consentidos? ¿A los que oran mucho y son muy espirituales? ¿A los que son muy arriesgados como Pedro, que empezó a caminar sobre el mar? No, hermano. La Biblia dice que a cualquier miembro del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo le puede dar un don, y ese hombre, esa mujer, solamente con haber nacido de nuevo y tener el sello del Espíritu Santo, puede recibir ese don. 1 Corintios 12:7 dice la palabra de Dios: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A cada uno. En el versículo 11 de ese mismo capítulo dice: todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. A cada uno, a todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, nos es entregado un don por medio del Espíritu Santo. Esa es como la parábola de los talentos. Dice que a uno le dio 1, a otro le dio 3 y a otro le dio 5. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a su capacidad, de acuerdo a lo que quiso el amo, en este caso el Espíritu Santo. Yo sé que algunos hermanos pueden recibir 2 o 3, o tal vez, si el Espíritu Santo así lo determina, habrá quien tenga por lo menos 9 de los 9 dones, del Espíritu Santo. Pero por lo menos debemos de tener al menos uno cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿a quiénes les da? Pues a cualquier miembro que haya nacido de nuevo del cuerpo de Cristo. Número 2, o inciso B, debemos estar llenos del Espíritu Santo para recibir esos dones. Si no, ¿usted cree que si usted anda en la carne va a recibir dones del Espíritu Santo? Pues obviamente no. Si usted se mueve en el Espíritu, en las cosas espirituales, usted será sensible al Espíritu Santo y recibirá ese don. Efesios 5:18 nos dice: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Si usted vive una vida carnal, si usted vive una vida
sirviendo a las cuestiones de la carne, pues nunca va a recibir un don y usted nunca se va a manifestar en los dones del Espíritu Santo. Dice al contrario, sean llenos, dice Pablo, del Espíritu Santo. Si usted está involucrado en las cosas del Espíritu Santo, inmediatamente el Espíritu Santo le dará a usted un don, le dará a usted un talento espiritual. Inciso C, debemos sentir el deseo de ser usados. Acuérdese que los dones son para beneficio de los demás, no para ti, no para que tengas fama. Entonces tú tienes que tener un genuino sentimiento de servicio, un espíritu de servicio, anhela servir y entonces viene el Espíritu Santo a darte un don, a equiparte para que tú sirvas. Primera de Corintios 12:31 nos dice, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Fíjese, el apóstol Pablo dice ambiciona. Si algo tenemos que ambicionar en esta vida, hermano, no son las cosas materiales, no son las cosas del mundo, no son las actividades del mundo. Tenemos que ambicionar las cosas del Espíritu Santo, los mejores dones. ¿Se vale ambicionar? Claro que sí. Yo quisiera tener el don de la sanidad y ir y orar por los enfermos. Yo quisiera tener el don de discernimiento de espíritus para ir y orar y liberarles en el nombre de Jesús. ¿Sí me explico? Ese es el sentido. Inciso D, no debemos ser ignorantes tocante a los dones del Espíritu Santo. Obviamente, si tú no sabes que hay Espíritu Santo, si tú no sabes de los dones, pues cuánto y más. En el libro de los Hechos nos narra que había varias comunidades cristianas a las cuales el Señor mandó a Pedro y a Pablo, ¿verdad?, a ministrarles el Espíritu Santo. Porque habían nacido de nuevo, tenían el sello del Espíritu Santo, pero no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Todavía apenas estaban aprendiendo acerca de Jesús y no habían aprendido nada del Espíritu Santo. Entonces Pablo luego les llegaba y les preguntaba, o Pedro, ¿y ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos decían, pues nadie nos ha dicho, no sabemos nada de eso. Y entonces les enseñaban, les instruían, oraban y el Espíritu Santo se derramaba. Entonces no tenemos que ser ignorantes, como dice Primera de Corintios 12:1, que es el pasaje que ahorita leímos. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. En el mensaje de la versión 60, el mensaje pasado decía, no quiero que seas ignorante. No hay que ser ignorantes en las cosas del Espíritu Santo. Otra cuestión, debemos desear los dones espirituales. Debemos desear ser usados, pero también debemos desear los dones para poder ser usados. Primera de Corintios 14:1 nos dice, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales. Y Pablo les recomienda uno, pero es una recomendación, sobre todo el de profecía, dice Pablo. Amén. Bien, entonces es importante, hermano, que nosotros estemos ambicionando estos dones espirituales. Amén. Para que el Espíritu Santo te favorezca con uno, con dos o con tres. Yo creo que entre más ambiciosos seamos de los dones espirituales, más dones tendremos. Amén. Primero de Corintios 12:31, el último pasaje que te quiero leer de esta sección es que debemos ser motivados por el amor. Más allá de la manifestación y del poder del Espíritu Santo, motivados por el amor. Primera de Corintios 12:31 nos dice, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones, ya vimos esa parte, pero les dice Pablo, ahora les voy a mostrar un camino más excelente, el amor. Y de ese vamos a hablar en Primera de Corintios 13. El amor es mayor a los dones, porque los dones tú los anhelas, tú los ambicionas, tú los operas por amor a los demás. Lo que había pasado con los corintios es que se habían enfocado en los dones como un fin en sí. A ver quién tenía más dones, a ver quién operaba más en dones espirituales, a ver quién tenía más fama de ser un hombre usado en las cosas espirituales. Sin embargo, Pablo les dice, si yo tengo todos esos dones, si yo hablo lenguas angelicales y no tengo amor, nada soy. Me estoy adelantando un poquito al pasaje que veremos en 1 de Corintios 13, pero ya me salgo, pero una cosa bien importante les digo,
debemos de ser motivados por el amor. Perdón, me faltó un inciso, 2 incisos. El inciso G es: debemos tener un deseo puro por la edificación del cuerpo de Cristo. Que ese sea nuestra motivación, que el cuerpo de Cristo sea edificado, que la iglesia sea fortalecida, que la iglesia sea bendecida. Para eso son los dones del Espíritu Santo, no son para otra cosa. No son para que creamos fama, para que tengamos dinero, para que nos alaben. No. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada. Inciso número H, debemos procurar abundar en la operación de los dones. ¿Por qué? Porque si a usted le fue dado un don, usted tiene que dar cuentas de cómo usó ese don. Sí, si yo ahorita le regalo vamos a poner un ejemplo un tanto burdo, ¿verdad? Una máquina para que usted construya ventanas de aluminio, ¿verdad? Dice el hermano Mario, amén, ¿verdad? ¿Para qué es? Pues para que se la pase todos los días haciendo ventanas de aluminio. Si yo le regalé al hermano la máquina para que haga sus ventanas de aluminio y veo que no hace nada, pues ¿qué hago? Se la voy a quitar, ¿no? ¿Sabes que tú no la usas? Se la voy a dar a alguien que sí la use. Lo mismo sucede con los dones. Nosotros debemos procurar abundar en operar los dones. Si ya los recibimos, tenemos que ejercitarlos. Por ahí decía un pastor en broma, y bueno, pues sin broma o no, ¿verdad? Que dice que el Espíritu Santo le dijo: te he dado en una revelación, en un tiempo, el don de sanidad, así que quiero que lo empieces a ejercer. Y dice que el pastor salió, fue a ver a un familiar que él supo que estaba enfermo, empezó a orar por él y a los 5 minutos murió. Y entonces este pastor se empezó a desanimar y dijo: no, a lo mejor este no es mi don. Pero el Espíritu Santo le dijo: él estaba destinado, tú sigue orando por los enfermos. Y entonces él empezó a orar por otros enfermos y dice: ya no se me morían, se me ponían bien graves, pero la libraban. Dice: ya después empecé a ejercitar, y llegó un momento en que Dios me usó poderosamente en el don de sanidad. Amén. Hay que ejercitar. 1 Corintios 14:12 nos dice: por eso ustedes, ya que tanto ambicionan los dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Pablo está reprendiendo a los corintios. ¿Por qué? Porque los corintios los querían para presumir, no tanto para operar. ¿Sí me explico? Y entonces Pablo les dice: ya que ustedes ambicionan las cosas espirituales, qué bueno, qué padre, qué bien, pues procuren abundar en ellos. ¿Pero para qué? Para edificar a la iglesia, no para dividirla. Que más adelante vamos a hablar lo que sucedía con los corintios. Eran un desorden en las cuestiones espirituales. Amén. Bueno, entonces, número 2. ¿A quién usará el Espíritu Santo en la operación de tales dones? A cualquiera que ha nacido de nuevo. Pero ya vimos toda la serie de requisitos que tú debes de tener para recibir estos dones espirituales. Bien, ahora sí. Yo le decía que en este mensaje vamos a ver los 3 primeros dones: el don de sabiduría, el don de conocimiento y el don de discernimiento de espíritus. Vamos al punto número 3, el don de palabra de sabiduría. Sabiduría y ciencia, hermano, aparentemente son iguales, pero no lo son. Ciencia o conocimiento es el que se puede estudiar en la escuela, en la universidad. Alguien que estudió un doctorado, un postdoctorado, una especialidad, una subespecialidad, etcétera, 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 en una disciplina de las ciencias, es un hombre que tiene ciencia, que tiene conocimiento, que ha emprendido una carrera académica. ¿Es bueno? Es bueno. No es del diablo, no es del diablo. Son usados por Dios para encontrar soluciones a muchas cosas. Pero sabiduría, hermano, es algo que no es humanamente posible conocer. Es algo que el hombre no conoce, sino que solamente conoce Dios, y Dios lo revela a los hombres. Amén. El conocimiento el hombre lo va descubriendo por sí solo. Pero la sabiduría no, la sabiduría viene de Dios. Sabios son las personas que entran en temas que nadie sabe, que solo Dios sabe. Los sabios son los que hacen muchas veces, ¿verdad? Que son creativos, que son cosas, que descubren nuevas cosas, que reciben sabiduría para generar, escúcheme bien, nuevo conocimiento. Si lo vemos desde el punto de vista académico, ¿verdad? En ese sentido. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que recibe de parte de Dios, ¿verdad? Algún don, algún talento, por ejemplo,
para inventar una medicina, para inventar una vacuna, un nuevo método que antes nadie conocía, algo que no había sido revelado, y entonces, bueno, esta persona ya está pasando del terreno del conocimiento al terreno de la sabiduría, ¿verdad? Es un hombre sabio del cual él está recibiendo revelación, ¿no? Hombres, por ejemplo, que descubrieron algunas vacunas, ¿verdad? Creían firmemente en Dios. Y Dios era el que les revelaba, el que les daba esa revelación, como aquel que descubrió la vacuna de la viruela, de la poliomielitis, y muchas otras plagas que Dios directamente les reveló cómo lo podían hacer, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, hemos visto que personas se han enfocado en estar encontrando la cura para el COVID. Y ya lo encontraron, pero están surgiendo nuevas cepas y puede haber ahí una situación. En la rama científica, vamos a decirlo así, o en la rama humana, esa es la sabiduría. Alguien que recibe la revelación de un conocimiento que no había sido anteriormente revelado. Pero la palabra de sabiduría, hermano, va mucho más allá que esto. La palabra de sabiduría, hermano, ¿verdad? Es una palabra que Dios le da a una persona mediante el Espíritu Santo. Es sabiduría celestial, que es otorgada a través de este don, ya le llamamos palabra de sabiduría, y otorga cierta información que ha sido ocultada, que ya no ha sido revelada, y que es revelada por el Espíritu Santo. Esa persona tiene sabiduría. Tal información, hermano, era previamente desconocida para la persona y muchas veces tiene que ver con algún aspecto natural o con algún aspecto sobrenatural. Pero, sobre todo, también tiene que ver mucho con las vidas de las personas. Dios da sabiduría para que algunos puedan recibir revelación de parte de Dios acerca de lo que un pueblo, una nación, una persona, un dirigente está haciendo a espaldas de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver varios ejemplos. ¿Quién le reveló a Natán el pecado de David? Natán no tenía la menor idea de que el siervo David había cometido pecado. Y yo me imagino a Natán viendo a David con sus ojos naturales, un hombre, un rey que buscaba a Dios, que oraba, que hacía muchas cosas y decía... Yo creo que hasta le dijo al Señor, ¿estás seguro que vaya y lo reprenda? Yo creo que si yo le digo esto al rey, mínimo va a agarrar su espada y me va a cortar la cabeza. Sin embargo, el Espíritu Santo le reveló y con sabiduría, fíjese, con sabiduría Natán fue y le reveló su pecado a David. Fíjese, con sabiduría. Fíjese cómo le llegó con una historia. ¿Verdad? De aquel hombre que recibió a un invitado y que le quitó las ovejas a quien apenas tenía una, ¿verdad? Para convidar, y David se encendió en ira y en furor. Pero qué sabiduría la de Natán para tratar el asunto. Y después le dice, pues ese hombre eres tú. Y ya entonces ya le suelta todo lo que Dios le mandó a decir directamente. Esa sabiduría viene ¿de quién? De parte de Dios. ¿Sí? Esa sabiduría, por ejemplo, cuando Juan el Bautista, ¿verdad? A Herodes le dice, el tetrarca, ¿verdad? Le dice que estaba en pecado. ¿Quién le dijo a Juan? ¿Quién le reveló todas las cosas que se hacían en lo oculto? Pues el Espíritu Santo. ¿Quién le dio la valentía? En este caso, pues Juan era muy directo y se lo dijo, ¿verdad? Hermano, hay sabiduría. Sabiduría para llevar las almas a Cristo también. La Biblia dice que son sabios aquellos que ganan almas para Cristo, que Dios te da la sabiduría para poder abordar a una persona y compartirle el evangelio. Que Dios te da sabiduría para dar un consejo sabio. Escuchas a una persona, te dice todo el escenario, todas las alternativas, e inmediatamente parte de la fuente de la sabiduría, pues obviamente es la palabra de Dios, pero también el Espíritu Santo te revela. Dile que se cambie de domicilio, dile que deje esa situación, dile que se aleje de esa persona. Toda esa sabiduría, ¿de quién viene? De parte de Dios. Sabiduría para ministrar ánimo a las personas. Sabiduría para revelar cosas ocultas
que eran un misterio, ¿verdad? Hay personas que hasta tienen sabiduría en el sentido de que se les sean reveladas cosas que otros no alcanzan a percibir. La palabra de sabiduría, hermano, es llegar a saber algo misterioso y desconocido hasta ese momento. Vamos a 2 de Corintios 2:6. Cómo el apóstol Pablo habla acerca de la sabiduría. Y dice así: en cambio, dice Pablo, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Otra cosa bien importante, la sabiduría se trata con los maduros, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. 7. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Ahí es donde que le digo que la sabiduría revela cosas misteriosas. Una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Verso 8. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Ellos no entendían que estaban frente al Adonai, al creador del universo. Ni los romanos ni los fariseos, que tanto lo maltrataron y lo golpearon. Falta de sabiduría. No tenían discernimiento espiritual. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, escúcheme bien, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Este es el espíritu de sabiduría. Cosas que nadie ha visto, cosas que nadie ha escuchado, que ni la mente humana siquiera se le ha ocurrido. ¿Para quién los ha preparado Dios? Para los que lo aman, y especialmente para aquellos que tienen el don de la sabiduría. Ahora déjame decirte que esta sabiduría es infinita. El conocimiento es finito. La mente del hombre es finita, y por lo tanto la capacidad de almacenamiento y de procesamiento, como en las computadoras, en los hombres también es finito. Pero la sabiduría de Dios es infinita. Es mucho más de lo que no sabemos y ni siquiera imaginamos. En las Sagradas Escrituras nos revela esto. Vamos a Juan 21:25 y dice: Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero, dice el Evangelio Juan. El apóstol Juan, que estuvo muy cerca de Jesús y que lo escuchó en sus sermones, en sus parábolas, 3 años nada más estuvieron con él, y ellos en esos 3 años alcanzaron a percibir que la sabiduría de Jesús era infinita. Infinita. ¿Sí? Ok. Por eso, hermano, es que es importante que tú y yo conozcamos a Dios y que tengamos sabiduría, y más hermoso, que tengamos el don de palabra de sabiduría. Vamos a Juan 16:14, porque dice que esto viene del Espíritu Santo. Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿De dónde viene la sabiduría? Del mismo Dios, del mismo Jesús. Acuérdese que una de las características de Dios, ¿verdad?, es que Él todo lo sabe, ¿verdad? Él todo lo sabe. Él es omnisciente. Todo cuanto tiene el Padre, dice el verso 15, es mío, dice Jesús. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Mire, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las 3 personas de la Trinidad, tienen toda la deidad, todo el conocimiento de Dios, y a nosotros nos puede ser transferido parte de ese conocimiento a través de ese espíritu de sabiduría. Sabiduría para cada ocasión. Esta palabra de sabiduría no es recibir toda la sabiduría, no tenemos la capacidad de almacenarla, sino para cada ocasión vendría una sabiduría. ¿Se acuerda cuando el rey Salomón, qué fue lo que pidió? Sabiduría. Y en ese momento se le llenó su cabeza de sabiduría. No, cuando llegaban los temas difíciles, en ese momento le llegaba la sabiduría para resolverlos, como en el caso de las 2 mujeres que decían que eran las madres del mismo hijo. ¿Qué hizo Salomón? Dijo, bueno, pues traigan una espada y vamos a dividirlo a la mitad. Inmediatamente fue una decisión sabia, porque la verdadera madre permitió desprenderse, o más bien prefirió desprenderse del hijo, ¿verdad? Y dijo, no déjenselo a ella. Ahí Salomón entendió que ella era la verdadera madre. Sabiduría. Yo necesito palabra de sabiduría, hermano, para dar consejería.
Yo necesito palabra de sabiduría para escuchar a las personas y poder darles una palabra de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Yo pienso que todo pastor debe de tener el don de sabiduría, porque pues es parte de nuestra función. Aquí es donde yo identifico algunos de los dones que creo que Dios me ha dado. Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Si tú tal vez no tengas el don de palabra de sabiduría, pero la necesitas para tu diario vivir, a lo mejor no fluyes fuertemente, no te son reveladas cosas profundas, pero sí lo necesitas para tu diario vivir, para aconsejar a tus hijos, para ministrar a tu familia. Necesitas sabiduría de Dios. Amén. Ahora, la sabiduría, hermano, yo le hablaba de la palabra del conocimiento y la palabra de sabiduría. Normalmente la palabra del conocimiento envanece al hombre. Los científicos, los académicos tienen un ego, hermano, que no pueden con ellos. Pero la sabiduría, hermano, debe de tener una actitud, la persona que es sabia, una actitud humilde. Esa es una de las primeras características. Si no es una persona humilde, si es una persona arrogante, creída, esa no tiene ninguna sabiduría. Entiéndalo, por favor. ¿Sí? A veces Dios da sabiduría a personas, ¿verdad? Pero tú observas que esa persona realmente es sabia cuando esa persona es humilde. Humilde. Amén. Humilde. ¿Sí? Y yo creo que pues Dios nos habla a través de esta palabra de sabiduría. ¿Sí? Y debemos de tener mucho cuidado, porque muchos la utilizan de manera arrogante. Algunos piensan, Dios me dijo, Dios me habló, y no sé qué tanto, y cuando realmente lo que quieren es llamar la atención. ¿Sí? Debemos de tener siempre una actitud humilde ante la sabiduría. Yo me imagino y yo creo que cuando lleguemos a la gloria y nos digan cuántas veces Dios nos habló y nos enseñó personalmente, nos vamos a maravillar de cómo fluye la sabiduría en nosotros. ¿Sí? Bien importante. Bien. Ok, vamos a ver cuando un ejemplo de sabiduría. Cuando Dios habla directamente, Hechos 21:10, dice la palabra de Dios. Llevábamos ahí varios días, cuando bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Este vino a vernos y tomando el centurión de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo, así dice el Espíritu Santo. De esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Este profeta le estaba revelando a Pablo lo que le iba a pasar en Jerusalén. Lo hizo de manera directa. Dios le habló y Dios le dijo. Y efectivamente, pues fue parte de lo que cuando Pablo fue perseguido en Jerusalén, ¿verdad? Y hay muchísimos casos, hermano, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde la sabiduría de Dios fluye a través de hombres y siervos humildes. Humildes. Amén. Una persona sabia es una persona humilde. Vamos al punto número 4 de mi mensaje y al segundo de los dones de palabra de ciencia. Palabra de ciencia. La palabra de ciencia no es algo futuro, no es algo escondido como la palabra de sabiduría. Es algo que ya se sabe, pero que de alguna manera el hombre lo va descubriendo. Un hecho, una verdad, ¿verdad? Pero muchas veces no lo apreciamos, ¿sí? Vamos a un ejemplo de palabra de ciencia y vamos a ver la visión de Pedro, en Hechos 10:9. Dice la palabra de Dios. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, dijo una voz. Verso 14. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado,
tú no lo llames impuro. Verso 16. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión, cuál era el conocimiento detrás de esto. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si ahí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Qué conocimiento se estaba revelando aquí? ¿Qué palabra de conocimiento? Pues a Pedro se le estaba revelando que también los gentiles podrían ser salvos. No era algo totalmente nuevo. En la cruz del Calvario Jesús salvó a un gentil. ¿Sí? Jesús sanó e hizo milagros entre centuriones, la mujer siriofenicia. Muchas personas que no eran del pueblo de Israel les había sido abierto el evangelio de la paz. Jesús ya se los había dicho, pero ellos no lo entendieron. Ellos tenían su visión localista acerca de que solo los judíos podían recibir el evangelio. Con esta visión y con lo que sucedió después en la casa de Cornelio, que era un centurión, que era un hombre romano, podemos ver que Pedro entendió perfectamente el mensaje de parte de Dios. Si no era algo que no hubiera sido revelado, sino que él no lo había entendido. Vamos a decir así que el conocimiento es que nos cae el 20 de algo que Dios ya manifestó a través de otras personas o a través de otras circunstancias o situaciones. Pero a nosotros no nos ha caído el 20. No es algo totalmente nuevo. Amén. Vamos a ver Hechos 10:28. Y vamos a ver lo que dice aquí. Dice: entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo de llamar impuro o inmundo. ¿Quién se lo reveló? Dios, a través de una palabra de conocimiento. Hay otros ejemplos, por ejemplo en Mateo 16, cuando los discípulos ya habían visto a Jesús haciendo milagros, se imaginaban, pensaban, pero él mismo, Jesús, les había revelado quién era él. ¿Sí? Entonces, hermano, la palabra de conocimiento es algo que ya está revelado, que ya está, Dios lo ha permitido que el hombre lo descubra, muchas veces por sí mismo, ¿sí? Por experiencia propia. Palabra de conocimiento. Y bueno, regresando un poquito más al tema que le decía yo al principio, pues la palabra de conocimiento, secularmente hablando, pues la adquirimos en la escuela. Ahí tenemos conocimiento, ¿para qué? Pues para la carrera que nosotros queramos desempeñar. Los médicos desarrollan conocimiento, adquieren conocimiento para atender a los pacientes. Los ingenieros para construir un puente, una edificación, ¿verdad? Los maestros para impartir un curso, una clase, y así sucesivamente. El conocimiento del hombre. Amén. Y bueno, también es un don espiritual de una persona que pueda tener ese conocimiento. Hay personas, hermano, que no fueron a una escuela, pero que Dios les reveló a través de un espíritu, de ese don del espíritu de conocimiento, cómo aprender a hacer las cosas. Y que a veces son hasta más diestros que los que han recibido instrucción. Amén. Vámonos al último de los dones que vamos a ver, que es el discernimiento de espíritus. Los espíritus, hermanos, son imperceptibles a los sentidos físicos. Me da risa cuando en los programas de televisión, de esos que quieren espantar a la gente, ¿no? Y ahí ponen una sombra, miren, y ahí va la niña, y ahí va el espíritu de la niña, y aquí entró y abrió y cerró la puerta. Puras tonterías. Los espíritus son imperceptibles. Uno que no es espiritual nunca podrá discernir la presencia de ángeles o demonios. Son puros inventos. No les crea nada, ni pierda su tiempo. Quien tiene el don del discernimiento de espíritus, este hombre y esta mujer, si puede percibir, si puede sentir la presencia, e inclusive en algunos casos hasta los puede ver. Un creyente espiritual, aunque no tenga este don, muchas veces también se da cuenta de la presencia de ángeles o inclusive de la presencia demoníaca, ¿sí? Cuando usted va
cuando usted va caminando por algún lugar. A mí me ha pasado muchas veces, ¿verdad? Empiezo a sentir un ambiente pesado, un ambiente así medio complicado, medio difícil. Y ya cuando menos volteo y veo, pues ya tienen, por ejemplo, un altar de la Santa Muerte. O tienen algún ritual satánico. Y uno que conoce, identifica, sí, aquí andan estos. Amén. Ese es discernimiento espiritual. Sin embargo, quien tiene el don de discernimiento de espíritus tiene todavía una capacidad para distinguir entre la actividad de origen, ya sea divino o satánico. Me llama mucho la atención que en una ocasión el profeta, el hermano Roberto Evans, dice que le llevaron a una hija de unos cristianos y que le dijeron: hermano, él ya tiene dones espirituales, recibe revelaciones, ve cosas y no sé qué tanto le dijeron. Y entonces dice que el hermano, inmediatamente viéndola, dijo: esta no tiene un don divino, esta tiene un demonio. Y oró por ella y la liberó. Esos son los que tienen los dones de discernimientos de espíritus, discernir inmediatamente, ¿verdad? ¿Quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios? Amén. Hace mucho tiempo en la iglesia donde yo asistía y ministraba la alabanza, llegó un hombre yo sentía un rechazo inmediato hacia él. Sin embargo, pasó el tiempo y después pues resultó ser que era una persona con un espíritu demoníaco, que inclusive dividió a la congregación. Uno percibe inmediatamente cuando alguien tiene ese espíritu contrario a las cosas de Dios. Ese es discernimiento de espíritu. Esos ojos espirituales que se abren para ver cosas que otros no ven. Vamos a un ejemplo en el Antiguo Testamento, Segundo de Reyes 6. El segundo libro de Reyes nos dice de la siguiente manera. 6:15. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado, vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Quién tenía discernimiento espiritual? Eliseo. ¿Quién no lo tenía? El siervo. El siervo nada más veía lo natural, pero no veía el mundo espiritual. Entonces aquí pues Dios mandó a proteger a su profeta y vio cómo este hombre, ¿verdad?, estaba rodeado de todo este ejército celestial. Amén. Eso es discernimiento espiritual. Cuando alguien percibe la maldad en otra persona, cuando alguien percibe un espíritu demoníaco en otra persona, eso es discernimiento de espíritu. Recuerdo que en una ocasión nos platicaba el pastor Miguel López de otro ejemplo muy claro, muy vivido, muy palpable, que en la iglesia Amistad Cristiana en México, con los doctores Pardillo, me parece, llegó un hombre y se lo presentaron a Miguel. Y entonces dice que cuando Miguel tomó su mano y lo saludó, inmediatamente sintió un golpe en el estómago, como si le hubieran dado una patada que hasta se dobló. Y obviamente después le pidió a Dios discernimiento, que qué pasaba. Y entonces el Espíritu Santo le dijo: este hombre viene a derribar y viene a destruir a esta congregación. Díselo a los pastores. En ese momento los pastores no habían recibido esa revelación, pero por parte de Miguel se recibió esa revelación, y ahí sí, inmediatamente lo echaron para afuera en el nombre de Jesús. Porque hay otros que no escuchan, que siguen y siguen y siguen. Los sirios, hermano, habían rodeado el monte donde estaba Eliseo para matarlos, no iban para otra cosa. Sin embargo, el criado estaba muy asustado, ¿verdad? Pero no vio más allá. Eliseo le dijo: Señor, ábrele los ojos a este hombre para que vea. Y vio entonces ese
cantidad de ejército espiritual que estaba ahí para defenderlos. Hermanos, si la actividad demoníaca fuera siempre vaporosa del mal e intentos perversos, como tenemos la intención de imaginarnos esas nubes y esas cosas, ¿sí? Y que ahí va el espíritu y que se mueven las láminas y que se mueve y que el viento sopla y que, hermano, no tendríamos nosotros verdaderamente el don de discernimientos. Dice la palabra que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Amén. Vamos a otro caso, Hechos 16:16. Fíjese. En el Nuevo Testamento, otro ejemplo de discernimiento espiritual. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Todas esas personas que se dedican a la adivinación, a la lectura de las cartas, todos aquellos que practican el horóscopo, todos son propensos a ser poseídos por un espíritu maligno. Con sus poderes ganaba mucho dinero, dice, para sus amos. Además son cosas que generan mucha lana. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Fíjese cómo el mismo demonio se doblegaba ante la presencia de estos hombres. Así continuó durante muchos días, de tal manera que los llegó a incomodar. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Amén. Eso es discernimiento de espíritu. Eso es, hermano. Normalmente el que tiene discernimiento de espíritus también tiene poder para reprender y expulsar a esos demonios y esos espíritus de las personas. Poder de liberación. Amén. Quien tiene este don normalmente se mueve en esos ministerios de liberación demoníaca. Amén. Bien, muy interesante esto que estamos viendo. Ahora, ¿por qué tendrá un espíritu del mal que promover a los apóstoles de esta manera? ¿Por qué? Si es un contrario. Pues para confundir a los demás, a los que siguieran pensando que era del grupo de los apóstoles, ¿verdad? Y es absolutamente esencial que este don opere para que la iglesia logre su misión y para que destruya las obras del diablo, no para que anden de presumidos. Así como lo dijimos de todos los dones, tampoco esto tiene que ser algo para andar de presumido. Es un don necesario, ¿para qué? Para identificar los lobos rapaces que llegan a las congregaciones y echarlos de patitas a la calle. Si no quieren nada con Cristo, para afuera. Amén. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. ¿Cómo puedes distinguir entre un lobo y una oveja? Con discernimiento espiritual. Amén. Hay que tener olfato espiritual para olfatear a los espíritus. Amén. Y hay que todos tenemos de cierta manera ese discernimiento espiritual, pero quien tiene el don del discernimiento de espíritus, obviamente lo tiene mucho más agudo, mucho más certero, mucho más preciso. Yo empiezo a sentirme incómodo con algunas personas y empiezo a decir: esta persona no me cae bien, no hay. ¿Sí me explico? Y normalmente ya después, hasta alguna situación, alguna cuestión, ya me es mostrado de dónde venía, pero no inmediatamente. Pero quien tiene el don de discernimiento de espíritu es inmediatamente. No dice: este tiene un espíritu de Jezabel, este tiene un espíritu de Absalón, este tiene un espíritu, por ejemplo, de adivino. En fin, ¿no? O sea, inmediatamente saben identificar y por lo mismo de que han ejercitado ese ministerio, pues son personas que son de mucha utilidad en la iglesia. Amén. Ahora vamos a ver que en las iglesias se desarrollaban estos dones y se ejercitaban. Vamos a Apocalipsis, donde el apóstol Juan, a través de nuestro Señor Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, les habla a las iglesias. Y en Apocalipsis 2:2 les dice: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen ese discernimiento espiritual. ¿Sí? Yo en esta semana estuve escuchando, fíjese,
Escuché por completo, no voy a decir el nombre, pero es un hombre que ahorita anda muy famoso y que anda presumiendo de que su iglesia se está llenando y que quién sabe cuándo y que quién sabe qué, y que lo estuve escuchando en todo su mensaje, hermano, y detecté toda su falsa doctrina torcida, todo su humanismo, toda la perversión de su mensaje y miles de personas escuchándolos. A mí me gusta poner a pruebas a esos que se dicen ser apóstoles y no lo son, y descubro inmediatamente que son falsos, que son motivadores baratos y que desvían la atención de la verdadera palabra de Dios y que manipulan emocionalmente a las personas. Para esto, hermanos, se necesita discernimiento espiritual. Amén. ¿Para qué? Para echarlos fuera de nuestras vidas. Si son personas que están en nuestras iglesias y llegan a nuestras iglesias, agarrarlos y ponerlos de patitas en la calle. Si son personas populares que son seguidas por multitudes, también, hermano, se vale exhibirlos. ¿Para qué? Para que la gente conozca verdaderamente lo que hay detrás de estos teleapóstoles, de estos farsantes. Apocalipsis 2:14, la iglesia en Pérgamo también habla acerca de este discernimiento espiritual. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam. También tolerar el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen las doctrinas de los nicolaítas. Este es ejemplo de otra iglesia muy diferente a la anterior. Esta es una iglesia tolerante, es una iglesia moderna, es una iglesia, nosotros no somos fanáticos, nosotros somos inclusivos. Esas palabras se escuchan mucho. Nosotros somos democráticos. E inclusive este hombre dice, y ahí les va para los religiosos, mi mensaje no es apto para los religiosos. Y una sarta de tonterías, y toleran todo este tipo de situaciones en las iglesias. Amén. Ahorita con la agenda de género, ¿verdad? Muchas iglesias han caído en esa tolerancia. No predican en contra de la homosexualidad, no predican en contra del lesbianismo. Dicen muchos ya que inclusive en la Biblia se acepta y se aprueba. Una sarta de tonterías, hermano, que de verdad es alarmante. Se toleran todas estas doctrinas. Todas. Son iglesias, mega iglesias, muy grandes que dejan entrar de todo y de todos los mensajes. Hermano, tenemos que tener ese discernimiento espiritual. Terminamos nuestro primer mensaje con estos dones, los dones espirituales, y terminamos este primer mensaje con estos dones de los cuales hablamos el día de hoy, ¿verdad? El primer punto que vimos, ¿verdad? Que fue que los 12 dones se dividen o se clasifican en 3 secciones, ¿verdad? El segundo aspecto que vimos es ¿a quién usará el Espíritu Santo en la operación de estos dones? A todos los que han nacido de nuevo por lo menos deben tener un don. Pero si tú lo anhelas, si tú lo ambicionas, puedes tener todavía más. Pero recuerda que es para ponerlos para servicio en la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Número 3. Vimos la palabra de sabiduría, esa palabra que revela cosas que no han sido reveladas, esa palabra que te permite dar soluciones a problemas que tal vez no tengan solución y que viene de parte de Dios esa sabiduría. La palabra de ciencia o de conocimiento, esa palabra que ya ha sido revelada en el ámbito espiritual, ¿verdad? Para establecer ciertas doctrinas, para predicarle a los gentiles, ¿verdad? Para hacer muchos aspectos que ya están aprobados en el Nuevo Testamento. Pero también la palabra de ciencia es para todo el ámbito académico, todo el conocimiento que se genera a favor del hombre, ¿verdad? Y que Dios ha permitido que el hombre descubra estas cosas. Pero finalmente viene la tercera que vimos el día de hoy, el discernimiento de espíritus. Necesitamos tener ese discernimiento espiritual para salvaguardar el crecimiento y la sanidad de la iglesia, ¿sí? Una de las cosas para las que nos sirve también el discernimiento espiritual es para tener sana doctrina.
para que no nos se infiltre en la iglesia toda esa serie y esa sarta de filosofías humanas que están utilizando hoy, filosofías persuasivas que persuaden al hombre y que lo controlan, que lo dominan a través de sus emociones, y que no hay nada de palabra ni nada de mensaje. Dios les bendiga. Un abrazo a todos.